Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros un día más, ya el 23 de noviembre del año 2023. Damos muchas gracias a Dios por este día. Usted así, hermano, ¿en dónde está? Estamos aquí en casita, gracias a Dios. Y esto que ustedes pueden ver acá es un adorno que hizo mi esposita porque al rato tendremos aquí lo que será nuestra cena de acción de gracias. Sabemos que no es una tradición propiamente de nuestro país, pero es una tradición que como familia nos ha gustado adoptar porque si bien es cierto que hay tradiciones en nuestro país que en lo personal nosotros no sentimos orgullo como el culto a la muerte, pues creo yo que el hecho de tomar un día para darle gracias a Dios por lo ocurrido durante el año es algo que nos gustó mucho y adoptamos aquí en casa. Entonces, bueno, pues ya toda esta simbología del otoño y del pavo, etcétera, pues sabemos que es como muy gringo, pero demuestra aquí, tenemos pues todo lo que es nuestra eh, decoración muy propia de la fiesta. Y bueno, yo quiero que me acompañe usted, esa es la explicación de por qué tengo este foro. Pero yo quiero que me acompañe, por favor, ahí en su Biblia. Hoy vamos a leer un pasaje de una carta muy hermosa, que es la carta que Pablo le escribe a Filemón. El pasaje es muy cortito, estamos en Filemón. Es un solo capítulo realmente, ¿no? Vamos a leer los versículos 3 al 10 de la carta a Filemón. Recuerden que estamos hablando acerca de una serie que se llama Un llamado a la libertad, basada en la epístola a los Gálatas. Y el domingo pasado el pastor Edgar Cerez nos compartió acerca de la libertad que tenemos para servir. Es un privilegio servir. Y gracias a Dios porque tenemos esa libertad y qué mejor aquí en México, en nuestro país, donde tenemos esa libertad para hablar acerca del Evangelio, para leer la palabra, para reunirnos en un culto, ¿no? Entonces, quiero que me acompañe, por favor, ahí a perdón, a Filemón. Es el capítulo uno, o es un solo capítulo, pero vamos a leer los versículos 3 al 11. Le había yo dicho que al 10, pero vamos a leer hasta el versículo 11. Ya tengo por aquí saluditos, eso quiere decir que todo corre muy bien. Entonces, permítame hacer una breve oración y comenzaremos con nuestra lectura. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por otro día más. Señor, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, gracias por todo lo que tú das, gracias también, Señor, por todo lo que tú quitas, porque, Padre, como dice tu palabra, Jehová da, Jehová quita, bendito sea el nombre de Jehová, damos muchas gracias por tus bendiciones, gracias por nuestras familias, gracias porque hay alimento en casa, gracias, Señor, porque hay salud, pero también, Padre, gracias porque a veces hay carestía, gracias porque a veces hay enfermedad. Gracias porque en todo esto tú te muestras, mi Dios. Ponemos en tus manos el día de hoy, Padre, y ponemos en tus manos también el pasaje que hemos de meditar, pidiéndote como siempre, mi Dios, una palabra de esperanza en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos entonces ahí al pasaje de la carta a Filemón. Leo a partir del versículo 3. Es Pablo escribiendo a Filemón y dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón, participan conmigo del favor especial de Dios tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva.
que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Bien, pues esta carta le escribe Pablo, es una carta que Pablo le escribe a Filemón alrededor del año 61 después de Cristo, y Pablo escribe esta carta desde su prisión en Roma, desde la primera vez que Pablo es prisionero en Roma. ¿Quién era Filemón? Filemón era un cristiano que se entiende gozaba de una buena posición económica, y en su casa se reunía una de las iglesias de Colosas. Nosotros tenemos que entender cuando vemos de repente la carta a los colosenses, la carta a los gálatas, la carta a los efesios, pensamos muchas veces que se está dirigiendo a una iglesia local, cuando es cierto, a veces ocurría eso, pero muchas veces Pablo le está escribiendo a una serie de iglesias, ¿no? O más bien dicho, un conjunto de varias iglesias de una región, como es el caso de Galacia o de Colosas, ¿no? No es que haya una iglesia ubicada en la ciudad de Galacia, ¿no? Galacia era toda una región donde había varias iglesias, y él escribe a todos estos Gálatas, a todas estas iglesias de esa región. Y lo mismo pasa en Colosas, ¿no? Una de las iglesias que se reunía en la región de Colosas lo hacía precisamente en la casa de este Filemón, cuya esposa se llamaba Apia y su hijo Arquipo. ¿Por qué Pablo le escribe a Filemón? El motivo de la carta, no vamos a ahondar en esto, no es tema, pero siempre, siempre que se habla de la carta de Filemón hay que entender el motivo, y es el invitar a Filemón, el instarle a que perdone a Onésimo. ¿Quién fue Onésimo? Bueno, Onésimo fue esclavo de Filemón, y el problema con Onésimo es que le robó dinero a su amo, a Filemón, y se escapó hacia Roma. De alguna manera que nosotros no sabemos, Onésimo llegó a la casa precisamente donde Pablo estaba apresado, ¿no? Algunos piensan que, pues quizá como se dedicó a robar, fue prisionero y llegó ahí a la casa para ser prisionero con Pablo, pero la realidad es que el libro de los Hechos, por ejemplo, no registra que Onésimo haya sido prisionero. Dice que estaba en la casa, posiblemente sirviendo en la casa donde Pablo estaba como prisionero, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que de alguna manera estos dos hombres se conocen, y ahí Onésimo recibe el Evangelio de Pablo, y entonces se vuelve una persona muy útil para el Evangelio. Y aquí es interesante cómo Pablo en la carta hace un juego de palabras, porque le dice a Filemón, mira, ahora nos es muy útil a ti y a mí. Y digo que es un juego de palabras porque precisamente Onésimo significa útil. Entonces, el motivo real de la carta es ese, pedirle a Filemón que perdone a Onésimo y que le reciba nuevamente en casa. ¿Por qué? Porque ahora es una persona muy útil para el Evangelio. En esta carta, Pablo eleva una oración de acción de gracias, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Una acción de gracias, una oración agradeciendo a Dios por la vida de Filemón y de la iglesia de Colosas que se reunía ahí en su casa, ¿no? Y entonces, como hemos podido leer, agradece la colaboración que estos tienen en el Evangelio desde el momento en que lo recibieron, ¿no? Agradece el hecho de que ellos sean partícipes, es decir, solidarios con Pablo. Y eran solidarios con Pablo no solamente cuando Pablo se presentaba ante las autoridades para hablar y refutar, ¿no? Para defender el Evangelio y refutar cosas contra el Evangelio. También Pablo reconoce que eran solidarios aún cuando Pablo estaba prisionero. En otros pasajes, en otras epístolas, Pablo menciona a gente que lo abandonó. Y aquí Pablo reconoce la solidaridad de Filemón, ¿no? Y de la iglesia que se congregaba en su casa, puesto que aún en sus prisiones se mostraban solidarios. Pero ojo, no solamente fueron solidarios con la persona de Pablo, también fueron solidarios con el Evangelio, como leímos ahí en el verso 7, al defenderlo y confirmando la verdad de este. Y esto nos tiene que llevar a pensar y nos tiene que llevar a preguntarnos,
defendemos y confirmamos la verdad del Evangelio. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, defiendes y confirmas la verdad del Evangelio. Queda claro que defender el Evangelio es mostrar la verdad de la maldad del hombre y la necesidad que éste tiene de reconciliarse con el Padre a través de Cristo Jesús. Eso nos queda muy claro, ¿no? De hecho, por ahí se habla acerca de la apologética cristiana, ¿no? Es decir, de la defensa de la fe, de la defensa de los principios del Evangelio. Entonces, creo que la idea de defender el Evangelio es clara. Es un reto muy grande, pero creo que la idea es clara. Pero, ¿cómo podemos confirmar el Evangelio? ¿Qué significa confirmar el Evangelio? Bueno, la única manera de confirmar la verdad del Evangelio es viviéndolo. Y es viviéndolo de tal manera que los que están a nuestro alrededor puedan observar su realidad. Quiero repetir esto porque esto es muy importante. La única manera de confirmar el Evangelio, de confirmar la veracidad del Evangelio, es viviéndolo de tal manera que todos aquellos que están a nuestro alrededor puedan experimentar su realidad. No confirmamos el Evangelio con documentos históricos, con hallazgos arqueológicos, que no digo que no sirvan, son todas estas evidencias externas a la palabra de Dios que sí enriquecen lo que la palabra de Dios afirma, pero eso sería más bien defender el Evangelio, pero la única manera de confirmarlo es a través de nuestras vidas transformadas. Y Pablo reconoce en Filemón y en la iglesia que se congregaba en su casa un amor desbordado por los demás. Y eso habla de vivir el Evangelio. De hecho, Pablo expresa un deseo primordial para ellos, que entiendan lo que realmente importa. Pablo quiere que Filemón y toda la iglesia que ahí se congrega entiendan lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Pues que estén llenos del fruto de la salvación. En algunas otras versiones, si usted está siguiendo Reina Valera, lo hallará como fruto de justicia. ¿Y qué es esto? Pues es simplemente desarrollar el carácter de Jesús en nuestra persona. Ya Pablo habló de esto en Gálatas como el fruto del Espíritu. Usted lo puede encontrar en Gálatas 5:22. De hecho, la semana pasada hablamos del fruto del Espíritu. Y Pablo hace una afirmación muy interesante porque una vez que ha mencionado todas las manifestaciones del fruto del Espíritu, dice que no hay ley que condene estas manifestaciones. Es decir, no hay ley que condene el carácter de Jesús. Y ahí está el reto, que nosotros tenemos que vivir y desarrollar ese carácter en nosotros. Entonces, vivir la verdad del Evangelio va mucho más allá de tener conocimientos teológicos o doctrinales. Y mire que se lo dice el coordinador y director de la Escuela de Desarrollo Cristiano, que la verdad es un gozo para nosotros el poder ofrecer clases, capacitaciones, conferencias, pero somos los primeros que estamos conscientes que no nos podemos quedar en el mero conocimiento. Vivir la verdad del Evangelio va mucho más allá de asistir a un culto o de participar en un ministerio. Y mire que estamos muy enfocados en realizar distintas actividades, ¿no? En ofrecer distintas alternativas para el servicio, pero entendemos que el cristianismo va mucho más allá de esto, ¿no? Solo vivimos la verdad del Evangelio al pertenecer a Cristo. Y esto significa clavar las pasiones y los deseos en la cruz, clavar nuestras pasiones y nuestros deseos en la cruz y permitir al Espíritu Santo que nos guíe. Pero ojo, no debemos entender estas pasiones y estos deseos como meros asuntos de índole sexual o meros asuntos referentes a algún vicio o a la idolatría, ¿no? Porque si solamente lo dejamos en esto, bueno, vamos a correr el riesgo de pensar que estamos bien delante de Dios porque no hemos violado a nadie, porque no consumimos, perdón, cocaína, o porque no practicamos limpias con hierbas, ¿no? No, no, las pasiones y los deseos contemplan asuntos muy profundos del corazón,
que se llegan a generar en él, como es el egoísmo, como es la envidia, como es la amargura, la soberbia. Y estas se manifiestan en actos como la murmuración, como el chisme, como la difamación, como los pleitos, las humillaciones o las ofensas. Y lamentablemente contra estas cosas sí hay una ley divina que las condena. Entonces, no se trata en el Evangelio o en nuestro cristianismo de ver si nuestras manos están libres de violación, de consumo de estupefacientes o de prácticas de hechicería. Esto es mucho más profundo. Se trata de ver si en nuestro corazón en verdad hemos crucificado los deseos contrarios a Dios y hemos permitido al Espíritu Santo formar el carácter justo de Cristo. A eso se refería Pablo cuando decía, vivo no ya yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque he crucificado ya esos deseos, ¿no? Esto es lo que Pablo declara en el pasaje que acabamos de leer como lo que realmente importa. Y en Cristo tenemos libertad para confirmar la verdad del Evangelio. Tú y yo no solo podemos defender la verdad de la Biblia, sino que tenemos libertad para confirmar a otros las buenas nuevas del Evangelio. Y esa, mi hermano, mi hermana, es nuestra palabra de esperanza, que tú y yo tenemos el privilegio de demostrar al mundo la realidad de Dios a través de la realidad de nuestra transformación. Quiero cerrar con este pasaje. Es la tercera epístola de Juan. Juan le escribe esta tercera carta a un personaje llamado Gallo, que le describe como, ahí en el versículo 5 le dice, querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas, y alaba mucho el amor que Gallo profesaba con los demás miembros de la iglesia. Y él, Juan decía, ellos le han contado a la iglesia, note usted la confirmación de la verdad del Evangelio. Estos maestros que viajan llevando el Evangelio le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. ¿No le gustaría que en las iglesias se escriba esto mismo de usted? Que de repente su pastor le escriba, querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de otros. Y ellos han contado en la iglesia todos conocen de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de otros. Mi hermano, mi hermana, ¿qué fama tienes en la iglesia? Y ojo, no quiero decir que en la iglesia el propósito sea que seas famoso. No, no, no. Pero ¿cómo te recuerda tu iglesia? ¿Te recuerda tu familia? ¿Cómo te recuerdan en tu trabajo? Yo quiero hacerte esta invitación de la tercera epístola de Juan, ahí en el versículo 11. Es un solo capítulo. Versículo 11. Estas palabras que Juan le escribe a Gallo, yo quiero que las atesores en tu corazón este día. Querido amigo, no te dejes influir por el mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, cuántas gracias te damos por el enorme privilegio, Señor. Es un privilegio. No es una manda, no es una carga, Señor. Es un privilegio el poder renunciar a nosotros mismos, el poder renunciar a nuestros deseos, Señor, y poder caminar en tu carácter, en tu verdad, y confirmar a otros que tú eres real, que tu evangelio es real, que este llamado que nuestro Señor Jesucristo hizo, arrepiéntanse, que el reino de los cielos ha llegado, sea una realidad a través de nuestras vidas y que otros puedan sentir ese llamado al ver cómo has transformado nuestras vidas. Padre, no lo podemos hacer sin ti, mi Señor. Te pedimos encarecidamente que nos transformes, Padre, y nos des el privilegio de compartirlo a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues tengo avisos, hay muchas actividades, así que me voy a ir rapidito, voy a ir de acuerdo al orden de la agenda. Hoy a las 7 de la noche, hoy 23 de noviembre, 7 de la noche, tenemos reunión de Celebremos la Recuperación, este ministerio que alberga a todos aquellos que
pues han pasado por alguna situación difícil de cualquier índole y que están buscando una manera de restaurarse. Celebremos las recuperaciones para ti. Hoy precisamente se van a reunir para tener ahí algunas reflexiones, alguna enseñanza y obviamente una convivencia. Yo le invito, anímese por favor. Mañana 24 de noviembre a las 7 de la noche tendremos reflexiones matrimoniales. Asiste usted con su pareja. Es un convivio donde también se da alguna enseñanza o donde se comparten testimonios. De ahí el nombre de reflexiones matrimoniales. Alguna vez un chico me preguntaba en la iglesia, y esto de reflexiones matrimoniales, ¿qué tendría que reflexionar un matrimonio? A lo cual yo me reí. Dije, no, mijo, estás muy chavo, te falta vivir. La verdad es una bendición el poder tener reflexiones con la pareja y el compartir estas experiencias con otros. Entonces yo lo invito mañana a 7 de la noche en nuestras reflexiones matrimoniales. El sábado a las 8 de la mañana tenemos nuestra reunión de oración de varones. Varón, todas tus cargas, puedes traerlas el sábado para que junto con otros varones podamos interceder unos por otros. Y el sábado, pero ya en la nochecita, 7 de la noche, tenemos nuestro culto de conexión. También el domingo, ya pasando el domingo 26 de noviembre, ojo, es el último día para inscribirse al retiro de familias en el Centro Vacacional Metepec. Este se va a llevar a cabo en el Centro Vacacional Metepec. La inscripción será este domingo en la iglesia Torrefuerte. No se vaya usted a ir a Metepec a inscribir, por favor, no. Este domingo, en las instalaciones de nuestra iglesia, es el último día para inscribirse para el retiro que tendrá lugar en Metepec el 2 y 3 de diciembre. Los costos son 1,500 para adultos, 1,000 pesos para niño, ¿no? No se paga por familia, se paga por persona. Si usted, obviamente estos costos contemplan lo que serían los alimentos. Si usted solamente quiere asistir con el puro hospedaje y usted quiere llevar su comida, bueno, el costo solamente es de 400 pesos. De todos modos, puede recibir más informes ahí en la página de Facebook Familias Torrefuerte. Y como siempre, invitarlo a nuestros cultos dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde. Ojo, porque este sábado, sábado 26, perdón, domingo 26, en nuestros cultos, pues tenemos el maratón de Puebla, donde habrá cierres. Entonces considere los tiempos. No lo decimos con ánimo de espantarlo y que ya no se animen a la iglesia. No, al contrario, acompáñenos. Es cierto, hay cierres, pero ahí mismo en la página de Facebook de la iglesia estamos publicando estos cierres, y realmente viendo los trayectos del maratón, en realidad la iglesia parece ser que no va a ser tan afectada. Va a haber muchas entradas por el lado del Boulevard Atlixco, por el lado de Avenida de las Torres. Lamentablemente ya no tenemos el acceso de Cúmulo de Virgo ahí en Atliscayot, este acceso que atravesaba. Pero bueno, hay opciones. Entonces anímese a acompañarnos en el horario en el que comúnmente nos acompaña. Y bueno, para finalizar, quiero devolver la cortesía de sus saludos. Tengo aquí a mi hermano Alfredo, Alfredo Hernández, que manda bendiciones. Mi hermanita Leo Patiño, que gusto saludarle. Caro Jiménez también nos manda saludos. Silvia Álvarez. María Hilda Maldonado, que nos manda bendiciones. Álvaro Barojas. María Sara González nos saluda. Silvia Mancilla, que manda bendiciones a la iglesia. Irmar Güeyes. Eloisa Servin, que desea un excelente día. Muchas gracias. Hermanita Maritza, qué gusto saludarle. Muy buen día. Eva Salazar, Vicky Ruggiero. Está mi hermanita Mine Quiterio, qué gusto saludarle, hermanita. Saludos a Charlie, por favor. Está también el buen amigo Isaac. Saludos, amigo. Qué gusto saludarte. Y está mi buen amigo Gerardo Arellano, pastor. Un abrazo, saludos. Se me antojó el pavito que está atrás. Sí, mi hermano, al ratito, vente aquí a la casa y con todo gusto daremos gracias a Dios por las bendiciones de este año.
Tengo aquí también a Álvaro Martínez, bendecido día familia Torrefuerte. Mi hermano, pues no me canso de pedírselo, por favor, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración, no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga mucho.